todo, la transmisión era en blanco y negro. En ese tiempo los noticieros se grababan con una cámara de cuerda, creo que eran Bolex, y era muy curioso ver cómo en los actos se escuchaba al momento de estar grabando el ruido de la maquinita, porque eran de cuerda. Entonces se confundía el sonido de la máquina con la persona que tenía en el podio la palabra en ese momento. No únicamente ahí paraba el trabajo, sino que tendría que extraerse después el rollo en negativo. Y había una persona que se dedicaba exclusivamente a revelar los rollos. Eran dos recipientes cilíndricos que tenía que estarle dando vuelta y vuelta en un sentido y luego en otro sentido, con determinados elementos para hacer el cambio de negativo a positivo. Se ponía una especie como de cortador y había dos carretes inmensos con las películas o con las novelas o con el contenido de la programación. Eran de 16 centímetros y tenía que dejar pasar un buen rato el operador y paraba para cortar la película, la cortaba y luego ahí le insertaba el comercial o ahí le insertaba el documental o el reportaje o la noticia y después de cortarlos los pegaba y le seguía dando vuelta a la película. Así tenías los intervalos para los comerciales. Para los noticieros había dos cámaras de estudio Thomson, completamente de lámina de latón, y con esas dos cámaras se trabajaba y se alternaba un comentarista y otro con su respectiva cámara, y no había escenografía más que la pared, el fondo de color azul fuerte, y había dos mesitas de madera, y ahí se ponía con un personificador que decía el nombre del que estaba dando la noticia. Ya comenzaron a llegar aquí unas caseteras y unos cassettes grandes, y ya había cámaras que traían el equipo aparte, no lo traía integrado la cámara. ¿Cómo el equipo aparte? ¿Cómo? ¿Cómo aparte el equipo? Sí, es que venía la cámara con sus lentes y todo los elementos para las baterías, venían aparte en una especie como de caja grande forrada. Y ahí venían la cámara, ahí venían las baterías y también ahí se ponía el cassette. Entonces pero ya salía completamente a colores, ya era. Y aparte había un aparato grande que le llamaban de videotape. Esas videotape eran más anchas y también era automático, ya no había problemas. Y para las películas más chicas, la de 16, era un aparato que le llamaban telecine, y ahí se ponían los dos rollos y ahí pasaban. Entonces se combinaban las dos. Los comerciales eran enviados ya por una agencia publicitaria, ya también en rollos, y también los extendían y los pegaban en las películas. Pero había otro sistema. Ese sistema era de que los clientes, los comerciantes, mandaban los productos al estudio,
Y allí, mientras que el camarógrafo de estudio hacía paneos en los productos, el locutor tenía que estar diciendo las características del producto. Ajá. Por ahí hay algunas anécdotas muy curiosas de que había veces que llevaban botellas de vino y a medida que iba pasando el tiempo se iba clarificando el líquido, haciéndolo cada vez más claro, hasta que ya decía, no, ya no le pongas agua, ¿no? O también ponían grandes pasteles y cuando se llevaban los pasteles tenían un hueco por debajo. Entonces tenían que llevar todos los productos y ahí los pareaban. Los telecines eran especie de... no eran otra cosa más que proyectores, pero grandes, ¿no? Entonces ponían un rollo en una parte y la bobina en el otro lado. Entonces a medida que iba pasando la película se iba enredando en la bobina que estaba desocupada. Pero es que se atoraba el telecine y le tenía que picar con el dedo para que siguiera funcionando. Y muchos operadores ya tenían casi sin uñas el dedo de tantas veces. En una ocasión, el director del noticiero le dice a una de las compañeras que estaban narrando las noticias, le dice, mira, de aquí, lees de aquí para acá y aquí te paras. Y luego después lees de aquí para acá y ahí te paras. Entonces lo que hacía la muchacha es leía la parte que le correspondía y se ponía de pie. Y luego seguía leyendo y llegaba al punto donde le habían dicho y también se ponía de pie. Oye, ¿por qué te paras? Usted me dijo que me pararas. No, que te paras de leer, no que no te pararas, ¿no?